poco vamos dilucidando, resolviendo, quizás clarificando, y solo la experiencia poco a poco nos va mostrando quizás un poco de más claridad en este camino, con la salvedad de que nunca creo que tengamos la suficiente claridad para saber cuál es la ruta que tenemos que llegar. Yo les invito a que pensemos rápidamente en un fenómeno que es tan antiguo como contemporáneo, un fenómeno que es experiencia vital para muchos e investigación para otros. Yo les invito a que piensen en el fenómeno de la migración. ¿Acaso hoy día uno de los fenómenos que mejor ilustran las dinámicas globales? Y la migración no es un fenómeno reciente. Para quienes han leído el Antiguo Testamento se habrán dado cuenta que el libro del Éxodo narra un itinerario de un grupo de tribus que se configuran con una identidad de pueblo a través de la experiencia de camino, de itinerario, y ese es el pueblo de Israel. Pero también la experiencia migratoria ha estado presente en otros momentos de la historia humana. Recuérdese, por ejemplo, que entre las décadas de 1840 y 1880 aproximadamente 10 millones de personas se desplazaron entre Europa y de Europa hacia América, lo cual configuró, digamos, una suerte no solo de movimientos que fueron importantes para, no solo como desplazamiento, sino motivo de desarrollo para muchos países. Costa Rica tiene en sí misma la experiencia migratoria. A lo largo en la tercera parte del siglo XIX, una serie de movimientos migratorios de personas originarias de China, de Jamaica, de Italia, llegaron a Costa Rica a realizar distintas actividades. En la década entre 1920 y 1930 llegaron aproximadamente un grupo de personas con un aire de sospechosos por difundir el comunismo, que era un grupo de judíos procedentes de Polonia, que se dedicaron al comercio, y de hecho, fruto de esta experiencia, de estas personas que vienen, de estos polacos nacidos en Polonia y que se dedican al comercio, al menudeo, y dándolo a crédito es que se acuña esa figura y ese nombre de polacos que comúnmente nos mantienen atados en los barrios de nuestro país. De nuestro país digo, asumiéndome como residente de Costa Rica. Pues bien, la experiencia migratoria ha estado presente de distintas formas en la historia de nuestros países. Pensemos la figura de la migración. Una persona, una familia sale de su comunidad, sale de su país con destino a otro. Con frecuencia sabe el punto de partida, pero no sabe el punto de llegada. No conoce la ruta. Para aquellas personas que van por tierra, hacer la ruta migratoria implica una trayectoria, implica un camino, implica adversidades y riesgos de camino, implica atravesar fronteras. Para una persona que del Atlántico de Nicaragua viene en ruta hacia Costa Rica, tendrá que atravesar varios departamentos desde el Atlántico de Costa Rica, llegar hasta el departamento de Río San Juan, atravesar, si viene por el lado de los Chiles, 40 minutos en lancha hasta la frontera con los Chiles y llegar a la antesala del paraíso. Eso para quienes vienen acá. Pero para las personas centroamericanas que van hacia Estados Unidos, muy probablemente, para alguien que sale de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, probablemente tendrán que atravesar una buena cantidad de estados y los más de 5,000 kilómetros que tiene el territorio mexicano hasta llegar a Ciudad Juárez o a Tijuana para atravesar una frontera. Ahí hay un itinerario que es experiencia vital para muchos. Experiencia vital, ¿por qué? Porque de esa experiencia no solo dependerá el sentido de la vida, sino también garantizar las condiciones objetivas para la reproducción de su propia vida y de la familia que probablemente dejaron en el lugar de destino. En ese sentido, me parece que es una experiencia vital, que es una experiencia dadora de sentido, pero a la vez se convierte, digamos, y esto desde el lado de la experiencia de quienes hacemos investigación, en un motivo para la investigación. Y de ahí podríamos preguntarnos qué experiencias o qué elementos relevantes de una experiencia como la migración son relevantes para estudiar, y muy probablemente habría que responder que todos los momentos que vive una persona durante el proceso de migración. Finalmente, quienes emigran llegan a un sitio en donde se instalan, pero ojo, aún instalándose o aún instalándonos, y lo digo yo como guatemalteco residente en Costa Rica, con frecuencia
hay un anhelo de no detenerse. Esto es la experiencia migratoria. Ahora bien, ¿podríamos pensar que algo así sucede con la investigación? A mí me parece que sí. Quienes investigamos, ya lo he señalado, tenemos un punto de partida y distintas razones o motivos para iniciar un proceso de investigación. En este punto que es también un lugar, hay una serie de inquietudes que revolotean en la persona que lleva a cabo o que quiere llevar a cabo un proceso de investigación. Estas inquietudes o preguntas iniciales son diversas, variadas, en algunos casos disparatadas, pero también son a la vez generales. Tales inquietudes se van afinando poco a poco hasta que las convertimos o las transformamos en preguntas de investigación. Son interrogantes que nos van acompañando y orientando todo nuestro proceso de investigación. Con estas preguntas emprendemos un camino y poco a poco nos vamos acercando desde distintos ángulos a nuestro tema de investigación. En este camino las aproximaciones al tema inicialmente son generales. Poco a poco las vamos precisando, las vamos ajustando. En la ruta vamos encontrando señales que nos pueden indicar que vamos en la vía adecuada o que por el contrario vamos en un camino que no es el mejor. La ruta no es siempre fácil y con frecuencia nos encontramos barreras que hay que resolver. Tales barreras pueden estar relacionadas con la forma en que abordamos la investigación, que pueden ser aspectos metodológicos, como en los enfoques a partir de los cuales deseamos interpretar la realidad que estamos investigando, aspectos epistemológicos. Pero quizás el aspecto más relevante del proceso que estamos llevando a cabo lo vivamos cuando nos enfrentamos a los márgenes interpretativos del tema que estamos investigando. Es una suerte de frontera construida por los acercamientos previos que se han hecho al tema que estamos investigando. Tal frontera entonces se convierte para nosotros en un desafío a superar. Y en esto nos surge la pregunta: ¿cuáles son los aportes nuevos y cualitativamente distintos que estamos dando en el proceso de investigación que estamos llevando a cabo? O dicho con otras palabras, ¿cuál es la novedad en la investigación que estamos realizando? Evidentemente, tal novedad entrelaza íntimamente la utilización de metodologías, enfoques epistemológicos y hallazgos de la investigación. Por ello, me parece que la novedad de una investigación no se refiere únicamente a los hallazgos que encontramos fruto de una investigación, como al proceso por el cual llegamos a alcanzar tales hallazgos. Es decir, en la novedad metodológica, si se quiere, que estamos trabajando. Dicho lo anterior, entonces, me parece que se puede comprender que tan importante es plantearse de forma adecuada las preguntas de investigación como la manera, es decir, la metodología a partir de las cuales las resolvemos. Paso al tercer punto y me voy a apurar porque creo que es poco tiempo del que disponemos ya. Algunos criterios muy generales. Investigar desde la investigación sobre temas que vincula temas como sociedad, cultura y desarrollo, nos lleva a hacer acercamientos macro de temas que pareciera que lo abarcan todo. Cuando hablamos de cultura, hablamos de todo y a la vez no hablamos de nada. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de todo y a la vez hablamos de nada. Igualmente con el tema del desarrollo. Decimos mucho, pero a la vez podemos decir nada. Cuando hablamos de cultura nos referimos a las distintas expresiones y manifestaciones, a las distintas expresiones de la creación humana, sean artísticas, literarias, religiosas, de modelos económicos, de lo que fuera. Los conceptos entonces de sociedad, cultura y desarrollo nos refieren por una parte a realidades amplias y complejas, lo que podríamos denominar macrotemas, que nos remiten a construcciones humanas. En tanto, realidades amplias abarcan temas de una magnitud menor que se encuentran profundamente entrelazadas. De suerte que me parece que un corto camino tendrá una persona que investiga si desea avanzar en una línea de investigación que solo se vincula a la sociedad, que solo se vincula a la cultura o que solo quiere vincularse al tema del desarrollo. La investigación, al menos la investigación que llevamos a cabo en el SIGDE, desea aportar desde un enfoque metodológico en el que los contenidos se desprenden de esos macrotemas, que pueden articularse para tener marcos de comprensión, de análisis e interpretación suficientemente flexibles para dialogar entre sí, pero que también son adecuadamente rigurosos, que permiten acercarse de forma sistemática a las realidades que mueven a la comunidad de investigadores del SIGDE. Investigar sobre los temas macro también desde la periferia.
La antítesis del centro es la periferia. Es decir, los bordes, los márgenes, la frontera. La investigación acerca de aquellos macrotemas ha de tener la disponibilidad permanente de generar conocimiento desde y a partir de los márgenes, es decir, desde las periferias, en donde los contornos de los macrotemas parecen tener límites porosos. Y acá, Carlos Sandoval por la mañana señalaba esto, en donde, a ver si no, hay en aquellos temas en donde pareciera que más investigación social operan los rendimientos decrecientes, es decir, a mayor cantidad de estudios, la posibilidad de hacer avances cualitativamente distintos es muchísimo más complicada. En cambio, en aquellos lugares en donde pareciera que las fronteras están un poco más definidas y son puntos de encuentro entre distintas áreas disciplinarias, probablemente existan mucho más posibilidades de llevar a cabo no descubrimientos nuevos, sino acercamientos distintos e interpretaciones diferentes. Voy a brincar al último punto que me interesa y es el para qué de la investigación. Parto afirmando que la investigación es una acción que permite redescubrir el mundo a través de la generación de conocimiento, pero que a la vez tal redescubrimiento se convierte en la vía que puede hacer consciente y crítico a la persona frente a la historia, a la realidad, a la cultura, a las relaciones públicas y sociales. La investigación, por tanto, desde el posicionamiento que sugiero, es un hecho que no ocurre de forma fortuita, es pensado y con una clara convicción, como nos lo recordaba Paulo Freire, de ubicar a la persona frente a la naturaleza, frente a la comunidad, frente a la realidad histórica. La investigación social tiene una intencionalidad pragmática que es generar conocimiento, empero para el ser humano le aporta algo más. Es la vía que permite a la persona, en feliz expresión de Ignacio Ellacuría,